El tema de esta mañana, hermanos, es conociendo la santidad de Dios. Hemos empezado una nueva serie de los atributos de Dios. La empezamos hace 2 semanas. Y estaremos aprendiendo de quién es Dios y qué es lo que hace a Dios Dios. La semana pasada aprendimos sobre la necesidad humana de conocer a Dios íntimamente. Y no solo de saber de Dios, pero conocerle, porque Él es una persona que puede y desea ser conocida por usted. Esta mañana aprenderemos sobre el conocimiento de la santidad de Dios. Yo soy el pastor José González y soy uno de los pastores aquí de nuestra iglesia Cornerstone en el oeste de Los Ángeles. Y quiero empezar con una confesión ante ustedes, una confesión muy personal. Yo pensé que conocía un poco más de la santidad de Dios, pero en preparándome y leyendo esto de la Biblia he sido impactado un poco más. Y estoy aprendiendo qué poco realmente conozco de la santidad de Dios y el impacto que la santidad de Dios debe de tener en nuestras vidas. Así que, hermanos, yo espero que esto le impacte también a usted. El sermón proviene de Isaías 6:1-7. Isaías 6:1-7. Vamos a leer todos juntos. Dice aquí en la palabra de Dios: en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Aquí tenemos la colisión de 2 mundos, la colisión de 2 realidades, la realidad de un Dios santo y la realidad de nuestro mundo pecador. Y cuando el mundo pecador es confrontado con la realidad de Dios, 3 cosas van a suceder. Nos vamos a sentir abrumados, nos vamos a sentir deshechos y veremos realmente lo que necesitamos. Yo espero que este mensaje sea de gran bendición en estos momentos difíciles, que en este momento que Dios está sacudiendo nuestras fundaciones religiosas, que al ver la realidad de un Dios santo nosotros podamos verlo a Él. Hermanos, esta crisis que estamos pasando no es coincidencia. Esta crisis del virus de corona es algo que Dios ha hecho y ha permitido. No entendemos por qué lo está haciendo, pero una cosa sí sabemos: que está estremeciendo, está temblando toda fundación en la cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. Espero que usted pueda ver aquí, a través de lo que le pasó a Isaías, lo que Dios posiblemente quiere hacer con nosotros. No solo como iglesia, no solo como nación, pero lo que Él está haciendo con todo el mundo. Dios es santo y Él se va a mostrar santo. El primer punto de esta mañana es: la santidad de Dios abruma. Abrumar. Esto nos habla de agobiar, de abatir,
atosigar con cargas físicas o morales que resultan penosas o difíciles de soportar. La santidad de Dios tiene un peso que no hay cuerpo físico, ni hay mente, ni hay espíritu, ni hay emoción que pueda soportar eso tan bello y tan lindo. Aquí veremos que la santidad de Dios abruma toda su creación, toda. No hay nada afuera de la creación de Dios que no pueda y debe de ser abrumada por la santidad de Dios. No hay nada que no experimente el peso físico y moral de la realidad de la santidad de Dios. La santidad de Dios abruma a Isaías. Vamos a ver esto. Y cuando la santidad de Dios abruma a Isaías, por extensión también a nosotros los humanos nos va a abrumar. Aquí tenemos a Isaías experimentando la santidad de Dios. Dice aquí: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Empieza aquí y dice que Isaías vio a Dios, vio el templo de Dios, vio al Señor sentado sobre su trono. Isaías vio a Dios en su trono alto. Esto nos habla de una autoridad absoluta, sobre un trono alto y un trono sublime. Isaías vio a Dios en su trono exaltado y glorioso. Isaías vio a la inmensidad de Dios, la orla de su manto. Y todo esto que Isaías vio de Dios lo abrumó. Él no había visto cosa tan pura. Él no había visto esa santidad tan cegante. Él nunca había experimentado esto. Pero todo esto fue una visión que Isaías vio. Y aunque esta visión fue sorprendente, lo que lo abrumó fue la santidad de Dios. La realidad de la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? La santidad de Dios habla de separado, habla de distanciamiento, habla de diferente. Esto no quiere decir que Dios está separado de nosotros. Esto dice que Él siempre ha existido y Él está en una categoría separada a la de nosotros. Él es diferente a nosotros. Básicamente estamos diciendo que Dios no es como nosotros. La santidad de Dios abruma también a los ángeles. Y esto es muy interesante. Yo cuando estaba leyendo esto, mis ojos estaban enfocados nada más en Isaías. Pero los ángeles, que son perfectos, también estaban abrumados ante la santidad de Dios. Dice en el versículo 2. Por encima de él habían serafines, versículo 2, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Por encima de él habían serafines. Esta es la orden de los ángeles más poderosos que Dios creó. Todo lo que Dios creó, recuerde, fue perfecto. Estos serafines son perfectos. Los serafines son los ángeles de más rango y están ahí en la presencia de Dios. Aquí podemos ver que ellos estaban haciendo 3 cosas con sus alas. Con 2 cubrían sus rostros, algo muy curioso. Ellos no podían ver a la santidad de Dios directamente. Quiero recordarles, hermanos, que Dios es santo y no hay nadie que es santo intrínsecamente como Dios. Esto quiere decir que la santidad de los ángeles, la santidad que nosotros los hermanos podemos tener, es una santidad derivada que viene de Dios. Él es el único santo. Y cuando ellos están en esa presencia, se tapan los ojos porque no son dignos de ver la inmensidad y la pureza de esa santidad. También aquí dice que con 2 alas ellos cubrían sus pies. Interesante esta frase. En Ezequiel 24:17 nos habla que de cubrir los pies es como un acto de luto.
Estos ángeles se sentían como muertos en la presencia de la santidad de Dios. Ellos estaban ahí presentes, pero ellos se sentían como estaban de luto, no por las personas, no por otras cosas, pero por ellos mismos. Y dice también que con dos volaban. La santidad de Dios es tan grande que ellos no podían ni tocar con sus pies el trono de Dios. Ellos estaban suspendidos, volando. Y dice en el versículo 3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Los ángeles aquí repetían el uno al otro 3 veces, Santo, Santo, Santo. Ellos estaban declarando que Dios era santo, como si ellos tenían que recordarse mutuamente que estaban en la presencia de un Dios santo y un Dios poderoso. Los ángeles de Dios son abrumados también por esa santidad pura y gloriosa. Ahora imagínese cómo respondería un humano pecador ante esa santidad de Dios. Pero ¿por qué es que los humanos nos cuesta entender y apreciar la santidad de Dios? Pueda que usted se pregunte. Dios mismo nos da esa respuesta, hermanos. Salmo 50, 21 dice, Salmo 50, 21, vaya usted con sus Biblias ahí en sus hogares y eso es lo que va a leer usted conmigo. Salmo 50, 21 dice, estas cosas has hecho. Le está hablando a Israel que ellos han hecho muchas cosas pecaminosas. Ese es el contexto de esto. Y yo, dice Dios, he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Hermanos, aquí tenemos un pedacito de oro donde Dios nos dice por qué nosotros fallamos ver no solo el pecado, sino que fallamos ver la santidad de Dios, porque pensamos que nosotros somos tal como Él. Nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida de pecado. Estamos tan acostumbrados a nadar en un mundo pecador que hasta nos ponemos a ver y a pensar que Dios es parecido a nosotros. Nosotros tenemos a un lado, a un extremo, tenemos el pecado del mundo. Ahí donde nosotros vivimos, ahí donde nosotros nadamos. Y al otro lado tenemos la santidad de Dios. Estas dos cosas son diamétricamente opuestas. Y lo curioso de esto es que la única forma que nosotros podemos entender la realidad de nuestro pecado es cuando nos acercamos y vemos la santidad de Dios. El pecado es como un sueño, el pecado nos hipnotiza y nos separa de Dios. Y la única forma que nosotros podemos ver y entender nuestra realidad es cuando nosotros vemos qué tan santo es Él. Pero desafortunadamente nosotros pensamos que Dios tolera el pecado porque Él guarda silencio. Nosotros pensamos que un poco de pecado está bien y es normal. Nosotros pensamos que Dios no hará nada contra el pecado. Hemos visto que la santidad de Dios abruma y ahora miraremos que la santidad de Dios nos deshace. Y eso es lo que empieza a pasar cuando nosotros empezamos a ver, empezamos a entender la realidad de un Dios santo. Aquí tenemos el choque de dos realidades muy distintas. La realidad de lo mundano, la realidad del pecado, chocando con la realidad de lo puro, de lo santo. Y mire cómo se sintió Isaías
cuando él tuvo ese choque, cuando su realidad de su mundo chocó con la realidad del mundo de Dios. Isaías se sintió deshecho, se sintió destruido. Y ese acto nos deshace, porque nos damos cuenta quiénes somos realmente. La santidad de Dios, cuando un ser humano como nosotros llega a la presencia de Dios o tiene esa visión de Dios o esa experiencia de la santidad de Dios, lo que pasa, lo que le va a suceder a usted, lo que nos va a suceder a mí, es que nosotros vamos a sentirnos como que estamos destruidos, como que si estuviésemos muertos. En el versículo 5 dice, entonces dije, experimentando todo esto, lo que Isaías había visto, dice, ay de mí, porque perdido estoy. Esta palabra perdido nos habla de que Isaías sabe que él estaba destruido, él estaba como muerto. Él había visto por primera vez la realidad de un Dios santo y esa luz de su santidad brilló en él. Y él fue posible para él por primera vez ver quién era él. Isaías tal vez pensaba que él era bueno, así como yo pienso muchas veces y así como usted piensa muchas veces. Pero no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. El pecado nos engaña, pero la santidad de Dios, la realidad de Dios, cuando tenemos esas visiones pequeñas de su santidad, ilumina y nos muestra quiénes somos. Isaías sabía que estaba condenado al ver la perfección absoluta de la santidad de Dios. Isaías no se esconde, hermanos, él no esconde su pecado. Él no dice, bueno, es que todos somos iguales, todos somos pecadores. No. Él se da cuenta de su realidad y él no tiene lugar a donde esconderse. La santidad de Dios no deja lugar accesible para que nos escondamos. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Isaías? Isaías por primera vez estaba conociendo la santidad de Dios. Y cuando estaba enfrente de ella, él pudo ver tal como él era. Él se vio como un ser perdido, como un ser muerto. ¿Y por qué Isaías se vio así? Porque él se dio cuenta que su naturaleza, él se dio cuenta cómo era realmente de adentro, que su naturaleza no era buena, que su naturaleza era mala y pecaminosa. Hermanos, cuando tenemos esos encuentros de santidad, de la santidad de Dios, nos vamos a dar cuenta de que nuestra naturaleza es inmunda. Eso fue lo que él dijo. Dice aquí, pues soy hombre de labios inmundo. Esa fue la respuesta de Isaías. Soy hombre de labios inmundos. Isaías no para ahí, pero él continúa descubriendo su realidad. Él confiesa lo que la santidad de Dios le está mostrando, que todo lo que de él sale, lo que sale de su boca es inmundo. Él pensaba que habían cosas bellas que salían de su interior, pero al ver la santidad inmensa de Dios, él concluye y confiesa que él es un inmundo. Isaías no solo concluye eso al ser confrontado con la verdadera realidad de esto, con la realidad de la santidad de Dios. Él también se sienta que toda la raza humana, él se da cuenta que toda la raza humana tiene el mismo problema cuando dice, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito. Hermanos, Isaías está diciendo, no hay nada bueno en mí. No hay esperanza para mí. Y él ve al mundo y él ve que no hay nada bueno en el mundo, que el mundo es igual como él. Isaías dice, estoy muerto, estoy destruido, estoy deshecho. No hay esperanzas en mí y no hay esperanzas en el mundo.
Y así nos sentimos cuando miramos su santidad. Todos hemos sido contaminados por la suciedad y la impureza del pecado. Y la única forma que eso podrá ser visto en nuestras vidas es cuando somos confrontados con la visión de la santidad de Dios. Y esto es lo que Isaías sigue describiendo con ese encuentro. El versículo 5 dice: porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Cuando Dios se aparece en su vida y usted se empieza a ver tal y como usted es, no es porque usted ahora ha madurado y puede analizarse mejor. No es tampoco porque usted es un supercristiano y sabe muy bien quién es usted. No, hermanos, cuando nosotros tenemos esos momentos de claridad, esos momentos de visión, es porque Dios nos ha permitido ver su santidad. Y cuando vemos ese vislumbrar, esos reflejos, esos destellos de luz de la santidad de Dios, entonces nosotros podemos ver quiénes somos. Sin ver su santidad, la santidad de Dios, nosotros no podemos ver quiénes somos realmente y qué tanto necesitamos a Dios. Hermanos, espero que esto le impacte, así como me está impactando a mí. Qué tan urgente, qué tan necesario es poder conocer a un Dios santo. Hemos visto que la santidad de Dios nos deshace. Ahora miraremos la santidad de Dios te muestra lo que realmente necesitas. Cuando el choque entre lo inmundo y lo santo sucede en nuestras vidas, no sabemos qué hacer. Solo sentimos dolor, sentimos que nos deshacemos y nos damos cuenta de lo que realmente somos. Pero el Dios que es extremadamente santo también es un Dios de amor. Y actúa inmediatamente para ayudarnos, así como ayudó a Isaías. Quiero que agarren sus Biblias y vean ahí en el versículo 6, y vean qué fue lo que hizo Dios por Isaías cuando Isaías estaba experimentando estas cosas. Dice 6, versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Hermanos, esto es lindo. Esto espero que vea lo que hace la santidad de Dios. Uno de los serafines vuela para ayudar a Isaías. Y dice aquí que agarra un carbón encendido. El carbón encendido nos habla de fuego y de juicio. Esto era lo que realmente Isaías merecía al estar en la presencia de un Dios santo. Y él sabía que eso era lo que él merecía. Aquí dice que había tomado del altar con las tenazas. Eso nos habla del juicio. Es tan caliente, tan duro, que el ángel tuvo que tomarlos con las tenazas. Era un juicio tremendo. Y dice aquí: y con él, con ese carbón, tocó mi boca. Isaías esperaba el fuego. Isaías esperaba el juicio de Dios. Y el ángel lleva este juicio a la boca de Isaías, donde el pecado se encontraba. Porque él había dicho antes que él era de labios inmundos. Y dijo: he aquí, dijo el ángel, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Pero ¿qué pasó aquí, hermanos? Isaías esperaba el fuego intenso del carbón encendido que lo quemaría a él por ser un hombre pecador. Pero algo tremendo y bello sucede aquí. Isaías es perdonado. La santidad de Dios viene y nos confronta con la realidad de que somos seres caídos, que somos seres pecaminosos, que somos seres que no tienen temor de Dios y no conocemos la santidad de Dios.
Esa santidad de Dios viene y nos pone en una realidad verdadera donde no podemos negar lo que somos. Y admitimos libremente, porque hay tanta luz en esa santidad que no podemos escondernos. Y lo único que podemos decir: Señor, soy pecador, que se haga tu voluntad. Y cuando Isaías ve ese ángel que viene con ese carbón, yo me imagino que él estaba esperando lo peor, pero algo distinto sucede. Isaías recibe el perdón de Dios. La realidad de Isaías era que él ahora sabía quién era y que no podía negar quién era y que había llegado a su fin. Él sabía y entendía muy bien que él era inmundo y él no podía justificarse ante una santidad tan pura y perfecta. Para entender esto, tenemos que entender la idea atrás de los sacrificios. La idea de los sacrificios es que la persona que había pecado llevaba su sacrificio al altar de Dios para que el animalito o la cosa que iba a ser sacrificado pagara con su muerte por la deuda de pecado que la persona tenía ante un Dios santo. Pero hay una pregunta aquí. Isaías no había traído ningún sacrificio al altar de Dios. ¿Quién trajo el sacrificio? ¿Y qué era el sacrificio que pagó por el pecado de Isaías? La respuesta es: Dios trajo el sacrificio. Y el sacrificio que Dios provee sufrió el juicio para que Isaías pudiera ser perdonado. Hermanos, Dios trajo el sacrificio. Dios proveyó el sacrificio en la forma del Cordero perfecto de Jesús. Dios trajo esos sacrificios para que nosotros, reconociendo quiénes somos, podemos mirar y poner nuestra esperanza en aquel que fue perfecto, en aquel que nunca falló y que entendía la santidad de Dios. Y Él nos dio su salvación, Él nos dio su santidad, para que nosotros pudiéramos empezar a ver quién era Dios. Aquí tenemos la gracia de Dios demostrada a Isaías y también para nosotros. El sacrificio de Dios recibe el juicio para que la boca de Isaías sea sanada. Esto hace la gracia de Dios innegable, hermanos. Es una gracia que no la podemos negar. Si usted no hizo sacrificio, entonces usted no puede fallar. Dios no nos pide que sacrifiquemos. Él trajo su cordero y hizo el sacrificio. Y por eso, porque Él hizo ese sacrificio, entonces Él no puede fallar, porque Dios sabe cómo hacer un sacrificio perfecto. Si Dios hizo el sacrificio, entonces usted y yo podemos saber con certeza que ese sacrificio sí funciona. Esto crea una seguridad radical en nosotros. Isaías sabe que está muerto y es un pecador, que no hay esperanza para él. La identidad de Isaías es destruida y sin esperanza. Pero Dios, después de esto, le da una identidad que se afirma no en él mismo, no en Isaías, no en lo que él sabe, no en lo que él piensa que sabe de Dios, pero es una confianza, es una esperanza, es una afirmación que está puesta en Dios y lo que Dios ha hecho. Y esto es lo que la santidad de Dios puede hacer para su vida. Esto crea un compromiso radical también en nosotros. Cuando Dios le ofrece un trabajo a Isaías, cuando le dice: ¿a quién enviaré? Isaías no responde como respondemos muchas veces nosotros: bueno, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Qué tipo de trabajo tengo que hacer? ¿Dónde es el trabajo? Y todas estas preguntas están diseñadas para
para ver si lo quiero hacer, para ver si me conviene hacer ese trabajo. Pero cuando Isaías experimentó estar en esa santidad, ver esa santidad de Dios, esto crea un compromiso radical en él y también en nosotros. La respuesta de Isaías, sabemos cuando leemos más de Isaías, él no hace ninguna pregunta de esas. No, Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Esa es la respuesta de una persona que ha estado enfrente de la santidad de Dios. Él sabe que su destino era estar muerto. El sufrimiento, el juicio de Dios. Él sabe ahora que su vida no le pertenece a él. Él sabe que su vida le pertenece a Dios, a un Dios santo. Y por eso él puede decir, heme aquí, envíame a mí. Una de las cosas que me ha impactado a mí es cuando estaba leyendo una vez, bueno, muchas cosas me han impactado de la Biblia, pero una de las que me impactaron era cuando estaba leyendo a Moisés. Estaba leyendo cómo Dios le había dicho a Moisés que él iba a destruir al pueblo de Israel, porque eran necios, porque pecaban, porque no hacían la voluntad de Dios. Y después me recuerdo haber leído que viene Moisés y le dice a Dios, Dios, no los destruyas a ellos, destrúyeme a mí. Moisés era un hombre humilde que había visto la santidad de Dios. Él sabía que era un hombre muerto. Él sabía que era la gracia de Dios que lo había salvado, lo había rescatado. Y él sabía que su vida no valía nada. Y porque él había visto a ese Dios santo, él estaba listo para decir, no destruyas al pueblo de Israel, destrúyeme a mí. Y eso es lo que la santidad de Dios hace con nosotros. Destruye todo nuestro egoísmo. Destruye todo lo que nos jactamos. Destruye nuestras fuerzas. Destruye todo aquello que no es de Él, para lo que es de Él pueda morar en nosotros. Hermanos, y últimamente esto crea la adoración hacia un Dios verdadero. Después de todo esto, lo único que podemos hacer es declarar, vivir una vida donde nosotros sabemos que Él es santo, que Él es santo, y cantar o informar o declarar o confesar lo que los ángeles, estos serafines, estaban haciendo, decir santo, 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 que Él es el único santo, que no hay nada bueno. Y que la santidad que nosotros tenemos es una santidad que proviene de un Dios santo. Oremos, hermanos. Señor Santo, te damos gracias por tu santidad. Te damos gracias que aunque sinceramente no la entendemos mucho, podemos ver los beneficios. Podemos ver cómo nos altera, cómo nos saca de esa realidad falsa con el cual el pecado nos ha cautivado y nos lleva a una realidad verdadera donde tú eres Dios de Dios y Señor de señores, donde tú eres santo. Señor, queremos conocerte más y queremos conocer tu santidad. Y no hay nada que podamos hacer. Esperamos y confiamos en tu gracia para que tú sigas trabajando a través de tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, toda la honra, tú que eres santo. En el nombre de Jesús.